Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abdiel López. Primero que nada, les quiero ofrecer una disculpa. Estuvimos intentando hacer, pues, una transmisión en vivo a través de Facebook junto con Luis Muñoz. Ahorita en un momento más se los voy a presentar. Tratamos de conectarnos, pero debido a fallas técnicas, pues, no se pudo. Siempre nos estuvo bloqueando el sistema. Pero ahora sí, aquí estamos, pues, para contestar unas pocas de sus dudas, algunas dudas que nos han llegado a nuestras páginas de internet. Pues me gustaría compartir con ustedes esa información. Como ya les dije, mi nombre es Abdiel, yo vivo en Canadá, pero soy doble ciudadano, soy ciudadano de Canadá y de México también. Tengo más de 3 años viviendo aquí en este país. La razón por la cual decidí hacer este video es porque muchas personas pues me han estado mandando muchos mensajes preguntándome acerca de cómo pueden emigrar a Canadá, cómo pueden venir a trabajar aquí a Canadá. Y pues, para ser sincero, existen muchísimos programas en los cuales ustedes pueden aplicar, pero yo pues conozco un poquito más a Working Inc. porque son las personas con las que nosotros hemos estado trabajando. La empresa con la que actualmente trabajo aquí en Canadá, pues tenemos un link o un vínculo con ellos. Ellos se encargan de reclutar y nos ayudan a encontrar las personas dependiendo del perfil. Ellos nos la mandan aquí en la empresa y pues esas personas trabajan con nosotros bajo un contrato de 2 años. Pero no los voy a spoilear mucho, voy a dejar que Luis nos platique un poquito más acerca del programa. Aquí ya tengo unas preguntas que anteriormente ustedes me han hecho, se las voy a seguir haciendo y vamos a ver qué nos puede platicar Luis acerca del programa. Pues déjenme presentarles Luis Muñoz, socio fundador de Working Link. Hola Hola, ¿qué Luis. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Abdiel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ahora sí me escuchas y me ves claro, ¿verdad? Ahora sí. Sorry por lo de ahorita. No, la tecnología no tiene palabra, así que no pasa nada. Ok, muy bien. Ok, Luis, entonces, no sé, ¿te gustaría platicarnos un poco acerca de qué es Working Link? Claro que sí. Working Link es una agencia de colocación privada. Esta parte es importante porque hasta donde nosotros sabemos, somos la única agencia formal y legalmente registrada en México y en Canadá. Somos, hasta donde tengo entendido, los únicos que contamos con las licencias en ambos países y en las diferentes provincias en las cuales trabajamos en Canadá. Entonces, somos una agencia de colocación privada. Originalmente muchos de los miembros o algunos de los miembros que forman parte del equipo de Working Link estuvieron en el Servicio Nacional de Empleo, en la Secretaría del Trabajo, y pues cuentan con la experiencia de haber estado trabajando en el programa de trabajadores agrícolas México-Canadá. En lo personal, yo estuve a cargo de ese programa durante 7 años y después, por diferentes razones, decidí iniciar esta aventura para tratar de ofrecer una opción más de empleo a los trabajadores mexicanos, a los buscadores de empleo. Y es por eso que desde hace ya prácticamente 8 años, pues Working Link está colocando trabajadores de manera legal, ordenada y segura en Canadá. Básicamente empezamos primero con trabajadores agrícolas, sobre todo lo que es invernaderos, trabajo en campo en general, pero con el tiempo hemos ido avanzando a otras actividades. Hoy día mandamos jardineros, plomeros, electricistas, gente para la construcción, procesadoras de alimentos. Esa parte estuvo creciendo bastante hasta que llegó la pandemia y todas esas actividades quedaron detenidas debido a que Canadá determinó que esas no eran actividades esenciales y por tanto los trabajadores no podían viajar a Canadá. Entonces, de hecho, muchos trabajadores se nos quedaron en el camino, precisamente ya incluso con sus permisos de trabajo, debido a que Canadá cerró la frontera por la pandemia para ese tipo de actividades y solamente nos permitió seguir enviando trabajadores en todo lo que eran trabajos esenciales, que ellos consideraron esenciales, como son trabajadores agrícolas, procesadoras de alimento, gente que tiene que ver sobre todo con la parte de preparación de alimentos y demás, ¿no? Básicamente es eso. Hoy día tenemos cerca de 7,000 trabajadores en Canadá, una buena parte en Ontario, una buena parte también en Quebec y otra parte en Columbia Británica, algunos cuantos en Alberta y también algunos en algunas otras provincias, como el caso de Saskatchewan, Nueva Escocia y Manitoba, ¿no? Así es. Entonces, bueno, somos una agencia privada y por tanto, también es importante comentarlo, estamos regidos por la ley canadiense y mexicana que nos prohíbe hacer cobros a los trabajadores. Working Link no le puede cobrar, una agencia de colocación, de hecho, no puede cobrarle a los buscadores de empleo por conseguirles un empleo.
Entonces, Oh, esa ok. parte es una parte importante, Oye, ¿no? Luis, nada más me gustaría preguntarte, porque han surgido preguntas así. ¿Ustedes tienen personas encargadas en diferentes estados, vamos a decir, de México? Personas que son como reclutadores, personas que ellos pueden facilitar esa ayuda a través de un costo, o ¿cómo se llamaría en México? Gestores. ¿Tienen No, gestores que, o cómo sí. funciona eso? Si nos puedes platicar un poquito. Bueno, nosotros no tenemos representantes ni tenemos oficinas que no sean solo esta oficina en la Ciudad de México. Es la única con la cual contamos. Sin embargo, sí conocemos algunas oficinas, organizaciones, incluso de campesinos, también algunas presidencias municipales con las cuales sí trabajamos directamente. Y ahí sí les ayudan, por ejemplo, ellos se encargan de un poco el filtrado del trabajador, apoyarlos a preparar sus documentos, a verificar que tengan su pasaporte y demás. Pero en esos casos, básicamente son perdón, con municipios con los cuales hemos establecido un convenio y sabemos de algunas otras oficinas que sí trabajan, no son parte de Working Link, pero sabemos que les apoyan. De alguna manera esas oficinas les cobran en algunas ocasiones cuotas de recuperación y demás, pero básicamente es lo mismo que los trabajadores pagan, por ejemplo, cuando van a un café internet a pedir la Ujú. computadora. Y bueno, pues estas personas les ayudan al registro, a preparar sus documentos y demás. Todos ellos no son parte de Working Link, son externos a nosotros. Y adicional a eso, sí sabemos también de que hay mucha gente que se hace pasar como si fueran Ajá. parte del equipo de Working Link, se presentan y les cobran. Y es muy fácil detectarlos porque ¿Cómo? Sí, es lo que te iba a preguntar. normalmente les cobran. Entonces, digo, no sé, en el caso de estas pequeñas oficinas que les ayudan a todo este tema de preparar, registrarse y demás, muchas veces incluso les ayudan con la computadora porque mucha gente no tiene acceso a internet o a la computadora. Exacto. Les cobran 100, 150 pesos, una cosa así, pero ya cuando te cobran mucho más peso es evidente que es un fraude, ¿no? Muy Sí, ¿verdad? Cuando probablemente. son cifras ya grandes que 5,000, que 10,000 pesos, y deposítame en el Oxxo, cosas así, ¿no? Que es Sí, muy evidente que se puede prestar a un fraude, ¿no? es muy fácil detectar cuando te quieren defraudar, ¿no? Lo primero que Sí. van a hacer es hacerte las cosas fácil. Te van a decir que todo, que sí, que te vas a ir, que no hay problema, y lo que ellos tratan es de convencerte. Pareciera que te están vendiendo algo, ¿no? Y te quieren convencer de que lo compres. Y en nuestro caso, pues al revés, nosotros siempre, incluso los trabajadores a veces nos dicen, parece que no quieren mandarme. No, no es que no te queramos mandar, es que sabemos que va a ser un proceso tardado, va a tomar mucho tiempo, va a ser todo un proceso que vamos a tener que seguir para que tú al final logres llegar a Canadá. No es en 15 días, no es en un mes, puede tomar meses e incluso muchos trabajadores que vienen con nosotros saben que es porque vienen a ser evaluados y para verificar si tienen o no el perfil que piden los empleadores canadienses, ¿no? También muchas veces los trabajadores nos mienten y nos aseguran que sí tienen el perfil, que saben, no sé, trabajos de campo o que saben sobre jardinería o en la cocina o cualquier cosa. Pero cuando llegan aquí, se les hacen las entrevistas, las chicas que los entrevistan pues conocen las actividades a las cuales se supone que se desarrollan y ahí es donde detectan si realmente están o no mintiendo, si tienen o no la experiencia, además de que se les hace una prueba de confianza que les lee la voz, es un sistema israelí que detecta si tú estás mintiendo o no. Entonces, Ujú. eso nos permite verificar y descartar a todas esas personas que vienen muchas veces con toda la intención y buena fe, pero que desafortunadamente no cuentan con el perfil o la experiencia que nosotros requerimos o que incluso cuentan con algún antecedente, por ejemplo, migratorio, ¿no? Que no les permita obtener una visa o tal vez también que tengan algún problema médico que podría complicar pues su estancia en Canadá, ¿no? O Ok, incluso la contratación de parte del empleador. ok, tiene sentido. Oye, Luis, si nos podrías platicar un poquito acerca cómo es el proceso de selección. Vamos a decir que yo estoy interesado en venir a Canadá. Bueno, ya estoy aquí, pero vamos a suponer. Estoy interesado en venir a Canadá, me entero de Working Link. ¿Cuál es el primer paso que debo de dar? ¿Les puedo contactar por teléfono, por Facebook? ¿Cuál sería lo ideal y cuál es el proceso de selección? Si nos puedes dar una idea más o menos. Sí, claro. Lo primero es hacer contacto con nosotros por medio del teléfono de la oficina y en este punto es muy importante que confirmen que están hablando con Working Link, porque también ya hay personas
que les llaman directamente y les dicen que son de parte de Working Link. Ese es un hecho. Nosotros no les llamamos a los buscadores de empleo. Les llamamos cuando ya están registrados, cuando ellos son parte de Working Link y cuando ya tienen una oferta de empleo. E incluso hoy día estamos estrenando un sistema en el cual directamente el sistema le notifica al trabajador y el trabajador tiene su acceso al sistema para poder entrar a ver sus notificaciones. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer es llamar a la oficina. Tienen que llamar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, al teléfono 55 67 19 11 19. Ahí los pueden atender. Es un poco difícil que los atiendan, que les contesten rápidamente, porque afortunada o desafortunadamente recibimos llamadas todo el tiempo, así que no importa cuánta gente esté contestando el teléfono, siempre tenemos llamadas detrás, así que siempre podemos perder algunas. Normalmente el sistema que tenemos es multilínea y eso implica que cuando perdemos una llamada y el operador se desocupa, automáticamente el sistema le devuelve la llamada a la persona que llamó. Entonces solo les pedimos que estén atentos porque si llamaron y no les contestaron, les van a devolver la llamada automáticamente. Entonces, el primer paso normalmente es llamar. Si quieren verificar la información, ahí también lo pueden hacer. En el conmutador, ahí mismo hay varias opciones en donde pueden ver a qué tipo de trabajadores de trabajo son enviados, qué papeles se requieren, cuál es el proceso, recomendaciones generales para evitar ser defraudado, quién es Working Link. Todo eso está en el conmutador, seleccionando las diferentes opciones que tiene el conmutador. Otra manera de contactarnos, pues, o de ver información es seguir nuestra página de internet o nuestra página de Facebook, que es creo que la más activa, en donde ellos pueden encontrar las vacantes constantemente que estamos subiendo. Muchas vacantes son permanentes, por ejemplo, la de trabajo en campo es permanente y rara vez la subimos porque esta la estamos recibiendo todo el tiempo. Carniceros también es permanente, esa la tenemos abierta todo el tiempo y aunque no la vean en Facebook, de todos modos estamos recibiendo, ¿no? Pero ahí se ponen las vacantes y ahí las pueden ver. Tengan cuidado porque hay muchas páginas que se llaman Working Canada, se llaman Working in Canada o cualquier otra variación Le de cambia un Working poquito, Link. ¿verdad? Poquito Le nomás cambian un cambia. poquito, incluso llegan a utilizar nuestras fotos, llegan a utilizar las mismas publicaciones que tenemos, prácticamente nos duplican. Entonces, lo único que tienen que hacer es asegurarse que están viendo la página de Working Link SADCB, ¿no? Si quieres, te paso más al rato el link Sí, mira, para me que pasas puedas todos los acceder. datos. Lo que voy a hacer, las personas que nos están viendo pueden encontrarlo aquí abajo en la descripción del video. Voy a dejar el link, toda la información que me estás dando, número de teléfono, WhatsApp, Facebook. Ellos pueden automáticamente clic en el link y los va a llevar automáticamente a la página de Working Link. Es la Así mejor es. que podamos hacer. Entonces, el proceso empieza ahí, empieza tal vez tú verificando la página de Facebook, tal vez llamándonos para verificar qué tipo de vacante y si tu perfil es el adecuado, porque ahí mismo te entrevistan y te dicen qué tipo de actividad o experiencia tienes y ahí empiezan a definir si tienes o no tienes el perfil necesario. No tiene caso, y eso yo sé que a veces es muy molesto para algunos trabajadores que nos llaman y nos dicen, yo quiero irme, yo tengo toda la actitud y puedo aprender rápido, pero los empleadores nos solicitan gente ya con experiencia. Entonces, por eso buscamos que sea gente que ya cuente con la experiencia real. Al final se van a tener que adaptar al trabajo en Canadá, no es igual, pero por lo menos que ya lleven lo básico, ¿no? Posterior a eso, una vez que llaman y que la persona que les contestó les dice que sí, pueden registrarse. Bueno, esto también lo pueden hacer antes, incluso antes de llamar. También te voy a dar el link para que se registren directamente en nuestra página. Pueden entrar a la página de internet y ahí hay un link que dice Hacerlo todo en regístrate. línea. Okay. Está en línea, la página es www.workinglink.mx. Y Okay. ahí está, y ahí te puedes registrar. Es un módulo en el cual tú vas a poder entrar, solo tú, es para ti. Tú vas a generar tu clave de acceso, tu usuario, y con eso vas a poder entrar y descargar toda la información sobre tu experiencia, escolaridad Perfecto. y tus documentos, incluso pasaporte y otros documentos también se pueden descargar ahí. Una vez que ya tengas eso, puedes llamar aquí, te van a revisar el expediente y te van a decir si tienes o no tienes el perfil. Si tienes el perfil, te van a decir, te doy una cita, acuerdan la cita, viene esa persona, es evaluado aquí en México, en la Ciudad de México. Tomen en cuenta que eso implica gasto, porque van a venir seguramente. Para entonces van a tener que traer todos los documentos que se les soliciten, incluyendo el pasaporte.
y bueno, eso también implica un costo. Van a venir a la Ciudad de México, aquí se les va a realizar, bueno, no nosotros, un grupo de doctores externos a nosotros les hace un examen médico, les hace una prueba de confianza y dependiendo del resultado de la entrevista, el examen médico, la prueba de confianza y de la revisión de documentos, se determina si es o no un candidato viable. Una vez que es un candidato viable, ese candidato es posible proponerlo ante los empleadores. Hay empleadores que revisan mucho sus perfiles y otros que no. Es decir, un empleador nos pide 10 perfiles, nosotros le mandamos 20 y de eso se le escoge, ¿no? Pero no mandamos lo que nosotros queremos, mandamos lo que él nos está pidiendo. Él ya nos dice, ¿sabes qué? Yo los quiero con tal experiencia y tal características. Y entonces nosotros se los hacemos llegar al empleador directamente. Ellos escogen, nos dicen quiénes son los candidatos que fueron seleccionados y nosotros notificamos al buscador de empleo que ha sido seleccionado. Incluso antes, cuando se le va a proponer al trabajador, se le avisa que va a ser propuesto y si sí está, se confirma si está interesado o no. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros como buscadores de empleo, al momento de aplicar, tener paciencia, porque muchas veces tal vez va a estar nuestro perfil en línea, pero muchas veces no va a ser tan rápido que alguien nos va a reclutar, porque como dices tú, es base en experiencia y lo que el empleador está demandando, ¿verdad? La demanda que se encuentra en ese momento. Entonces, puede llevar tiempo hasta que por fin puedan escoger mi perfil, mi experiencia para ese tipo de trabajo que es requerido aquí en Canadá. Ok. Así es, y es muy variable. A veces hay empleadores que tienen un perfil muy definido y hay otros que no. Hay empleadores que revisan mucho los perfiles que enviamos y otros que no. Entonces, es muy variado. Hay trabajadores, yo he visto trabajadores que los proponemos 5, 6, 7 veces y no son seleccionados. Hay trabajadores que los proponemos la primera vez y son seleccionados. No lo sabemos. Entonces, por eso nunca nos podemos nosotros comprometer a que sí va a ser colocada una persona, porque no depende de nosotros, es el empleador quien selecciona. Si alguien te dice, te asegura que vas a ser contratado y no es el empleador, te está viendo la cara, no hay manera. También si te dicen que va a ser rápido, no hay manera. Si te quieren cobrar, es fraude. Si te dicen, ya estás seleccionado y después te dicen que te mandan tu permiso, incluso un permiso por WhatsApp o email con tu nombre y demás, es falso, no es cierto, porque los permisos de trabajo son emitidos solo en el momento en que llegas a Canadá. Si alguien te dice eso, están viéndote la cara. Tenemos un video sobre eso, te lo voy a pasar también para que tú lo puedas compartir, de recomendaciones de cómo detectar cuando alguien te quiere estafar. Es muy fácil, la verdad. Normalmente lo único que pasa es que el trabajador está desesperado, está ansioso y buscamos el camino rápido y fácil. Y desafortunadamente, pues en nuestro caso no es así. Hay trabajadores que se van en un mes o en dos, pero hay trabajadores que se van en 7 o en 8 y hay trabajadores que nunca se van. Ok, es bueno saber eso, entonces, tenerlo en cuenta. Ok, Ujú. oye Luis, tengo una pregunta aquí que dice, alguien me estaba preguntando que si tienen que saber inglés para poder entrar al programa. Bueno, en principio no, depende de la actividad para la cual están queriendo postularse. Si es una persona que cuenta con el perfil, por ejemplo, de campesino, jardinero, que tiene la experiencia, no va a requerir el inglés. Obviamente, si tienes un inglés, aunque sea básico, te va a servir y eso puede ser una diferencia al momento en que tú estés en Canadá. Pero si tú, por ejemplo, eres un agrónomo, quieres postularte para ser agrónomo o jefe de grupo o alguna coordinadora ya, pues obviamente ya vas a requerir un nivel de inglés. Ok, Entonces, a menos de que vayas a actividades muy básicas, es decir, estoy hablando, no sé, tal vez limpieza de casas, obreros generales, trabajadores agrícolas en general, actividades de bajas habilidades, en ese caso no te piden inglés, pero cualquier otra te van a pedir inglés, ¿no? ok, Y si no lo tienes, no tienes posibilidades reales de ser seleccionado. ok. En dado caso que quieras aspirar por algo más arriba, más alto. Ok, entendido. Así es. Muy bien. Que aquí hay otra pregunta, que alguien nos pregunta que si puede llevar a su familia. En el caso de los contratos que nosotros hacemos, no. En principio, no. ¿Por qué? Porque el programa lo que permite son trabajos temporales de 2 años. Entonces, cada 2 años se tiene que estar renovando, o incluso puede ser menos. El empleador puede contratarlos por menos tiempo y renovarlos cada vez. Hay algunas empresas que después de los 2 o 3 primeros contratos determinan que pueden apoyar a
al trabajador para ya volverse residente y en consecuencia obtener un permiso para que su familia los acompañe. Tenemos algunas empresas, son muy pocas, tenemos 3 o 4 empresas nada más, que sí promueven mucho esto para que los trabajadores se queden en Canadá. Y solamente contamos con una que desde el principio, desde el momento en que llega, nos pide que los trabajadores que nosotros le propongamos sean trabajadores que estén interesados en migrar y quedarse allá. Y para eso ellos les ayudan con todo. Y de hecho son los carniceros, o sea, el puesto de carnicero. Todos nos preguntan, pero ¿por qué nos pides que tengan preparatoria, por ejemplo? Es que no es posible. ¿Cómo un carnicero va a tener preparatoria, no? Bueno, sí los hay y son muchos, Sí, pero claro. obviamente la mayoría no lo tiene. ¿Pero por qué pedimos la preparatoria? Porque ese grupo de trabajadores en específico van para la residencia y para que apliquen y puedan aplicar a la residencia requieren tener cuando menos un nivel de estudios de preparatoria. Si no tienen ese nivel, no pueden aplicar a la residencia y como la empresa es lo que busca, pues entonces no lo seleccionan, ¿no? Ok, por Es eso es por eso. parte del Sí, requerimiento. entonces, en algunos pocos casos sí, pero en la gran mayoría no. Y en aquellos que sí, depende mucho de que el empleador apoye al trabajador. Normalmente no sucede al principio, es después de 2, 3 contratos y a veces depende más de que el trabajador pues se desempeñe de manera correcta y que el empleador realmente desee quedarse con el trabajador Ok, permanentemente, ¿no? ok, ok, es muy bueno eso, ¿eh? Aunque sea uno, pero está muy bien que comenzaron así. Oye, la siguiente pregunta aquí es un poquito, no sé, dice, ¿puedo irme con visa de turista y aplicar desde Canadá? O sea, aplicar a Working Link, pero primero venirte con visa de turista. No, 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 no. O sea, No. cuando un trabajador entra a Canadá de manera como turista, está impedido legalmente para trabajar. Sí podríamos aplicar una vacante, o sea, sí podríamos hacer el cambio del estatus migratorio de ese trabajador, pero para eso necesitaríamos que ya tuviera una oferta de empleo, ¿sí? Ok. Porque si no, entonces no podríamos colocarlo. Normalmente los empleadores saben que un proceso migratorio desde Canadá tarda mucho más tiempo y es mucho más caro. Y para ellos es mucho más fácil y rápido y barato solicitarlos desde México. Entonces, si tú te vas como turista, y muchos lo sabemos, muchos de ellos se van como turistas realmente a trabajar ilegalmente. Y ya estando allá, tratan de buscarnos para ver si los podemos colocar. Desafortunadamente no podemos porque para empezar ya tienen un antecedente migratorio negativo. Lo mejor que tiene un trabajador es su historial migratorio limpio. En ese caso ya lo tienen, ya tienen un factor negativo porque están trabajando ilegalmente en Canadá, sin papeles. Y eso provoca un antecedente migratorio. Aparte de eso, como lo comentaba, los empleadores saben que al solicitar un trabajador que pudiera estar en Canadá, les va a costar más tiempo y dinero hacer todo el proceso migratorio de ese trabajador. ¿No? Entonces, por eso normalmente solicitan a los trabajadores. ¿No quiere decir que no se pueda hacer? Sí. Hemos tenido algunos casos, sí, en donde, por ejemplo, el trabajador dice, yo ya tengo mi empleador y quiero aplicar por medio de Working Link. Está bien, podemos intentarlo, pero para eso pues, vamos a tener que hablar con el empleador, explicarle los riesgos y muchas veces los empleadores al saber el riesgo, pues no se animan, ¿no? Sí, me imagino. Ok, y eso me conlleva a la siguiente pregunta. Dice, ¿puedo trabajar en Canadá si tengo estado migratorio en Estados Unidos, si fui deportado a los Estados Unidos en el pasado? En principio no. Técnicamente, una deportación o el haber estado ilegal en Estados Unidos no impide que un trabajador pueda ser colocado en Canadá legalmente con un permiso de trabajo. Sí es posible, pero yo siempre les digo a los trabajadores, es como ir en la calle y encontrarte 2 topes. El primer tope es el más difícil, el segundo es el de la embajada. Es decir, el primer tope es el empleador. Cuando nosotros le ofrecemos a un trabajador a un empleador, el empleador va a revisar la información y tenemos que informarle sobre el estatus migratorio del trabajador, sobre sus antecedentes. Obviamente, el empleador a la hora de verlo, pues sabe que un trabajador que estuvo ilegal en Estados Unidos o que tuvo deportaciones en Estados Unidos tiende o tiene más riesgo de ser rechazado. En ese caso, obviamente es más probable que el empleador no lo seleccione. Y por consecuencia, pues al no seleccionarlo, el trabajador se queda en el aire, ¿no? Eh, en este caso, el trabajador que tiene ese tipo de antecedentes, lo más difícil es convencer al empleador de que el trabajador vale la pena,
Yo he visto casos que sí se logran, pero ¿por qué? Porque el trabajador habla inglés, maneja maquinaria, sabe, tiene alguna característica especial en su formación que lo vuelve valioso, como un capital valioso para el empleador, de modo que el empleador dice, ok, me arriesgo y voy a tomar el riesgo de aplicar por ese trabajador. Si es un trabajador normal que no tiene ninguna característica particular especial que le interese al empleador, pues no tiene caso que se arriesgue, porque tiene muchos otros candidatos con el mismo perfil sin el riesgo de ser rechazados. Ok. Ahora, ese es el primer tope y es el más difícil, convencer al empleador de que ese trabajador no, vamos, de que no es un riesgo y normalmente es muy complicado y por eso nosotros no les recomendamos a los trabajadores que hagan el trámite o inicien el proceso cuando tienen ese tipo de antecedentes. Sí. El segundo tope es el agente migratorio. Una vez que ya ha sido contratado el trabajador o seleccionado, hay que hacer el trámite migratorio y ahí es donde va a salir toda la información. Muchas veces los trabajadores no nos dan la información completa y ahí es donde va a salir, porque ellos saben, los trabajadores que han sido deportados, saben que estuvieron ilegal, saben que tienen antecedentes en Estados Unidos porque les tomaron fotos, huellas. Y en el momento en que tú haces el trámite con Canadá, te van a tomar fotos y huellas para compararlo en la base de datos. Y en ese momento tú vas a Ahí es. ser detectado. Entonces, ha habido trabajadores que nos tratan de ocultar esa información y lo único que hacen es complicarse la vida y perder el tiempo, hacérnoslo perder a nosotros, porque son trabajadores que se van a encontrar con esa situación. Ha habido muchos trabajadores que sí tienen ese antecedente, nos lo dicen, el empleador se interesa, nosotros se lo decimos y explicamos al agente migratorio, y el agente migratorio a la hora de revisar, verifica y dice, ok, no tiene nada serio y le dan el permiso de trabajo. Normalmente los agentes migratorios rechazan las visas o los permisos porque el trabajador mintió. ¿Por qué? Porque en el sistema que ellos tienen sale toda la información de cuándo fuiste deportado, si tienes antecedentes penales en Estados Unidos, en México, todo eso sale. Y aquí en el expediente que nosotros presentamos sale que estás limpio y que no tienes ningún problema. Obviamente el agente migratorio en ese momento se da cuenta que estás mintiendo y en Entiendo. ese momento cierra el expediente y no revisa más. Si dices la información, le das oportunidad al agente migratorio de decir, ok, si coincide, es cierto, va a buscar un poco más a ver si no tienes alguna otra cosa y normalmente te la va a dar. Entonces, ese es el riesgo y la complicación. Convencer al empleador y luego convencer al agente migratorio. Y normalmente los empleadores no se animan con ese tipo de trabajadores y por eso nosotros no recomendamos que hagan el trámite con nosotros para No, esos casos. es importante recalcar que hay que ser honestos, ¿verdad? Al momento de aplicar la entrevista con todo lo que requiere el proceso, ¿no? Ser honesto, porque al final del día, pues, como tú dices, son muchos filtros que tarde o temprano, pues, la verdad sale a la luz, ¿no? Entonces, hay que ser honestos al momento de... Sí, muchos piensan que rezándole a la Virgen o que teniendo buenos deseos no van a detectar esa información. Y no es así, desafortunadamente todo está en el sistema. Les recuerdo, Canadá y Estados Unidos comparten base de datos, así que lo que haya pasado en Estados Unidos lo puede ver Canadá. Entonces, en ese momento ellos van a detectar si estás ocultando información y te van a rechazar la visa. Por eso es mejor decirlo. Si hay posibilidades, te lo vamos a decir, y si no, no te vamos a hacer perder tu tiempo y tu dinero, porque Exacto. bien que mal, aunque nosotros no te cobramos, pues vas a gastar en venir, vas a gastar en sacar Claro. un pasaporte, en tu examen médico. No tiene caso. Working Lean no gana nada de todo eso. Nosotros ganamos por trabajador colocado en Canadá. Para nosotros evaluar 10 trabajadores y colocar uno solo no es conveniente. Para nosotros sería ideal evaluar 10 trabajadores y colocar 10 trabajadores, pero no Ujú. se puede. Entonces, por esa razón es importante ser muy claros y desde el principio decirles, ¿sabes qué? No tiene caso, vas a perder tu tiempo, vas a perder tu dinero, ¿no? Ok, perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Oye, si esto nos lleva a la última pregunta, ¿qué dice? ¿Puedo ir a Canadá a través del programa de Working Link si soy de otro país o tiene que ser nada más de México? Y ya es la última. Bueno, podemos procesar trabajadores de todo el mundo. Estamos autorizados por Canadá para hacerlo, no hay problema. El problema es que no podemos dar el servicio de reclutamiento y selección. Es decir, nosotros no estamos en ese país que no fuera México y por tanto no podemos evaluar a ese trabajador. Sí, yo sé, muchos trabajadores nos han dicho, pues lo hago por internet, una videollamada. Desafortunadamente no es lo mismo. Tiene que ser en persona, tenemos que verificar varios temas, detalles
y eso solo lo podemos ver en persona. Por esa razón, nosotros no ofrecemos nuestro servicio a trabajadores que no se encuentren en México y que, además, no se encuentren legalmente en México, porque también hemos tenido mucha gente que viene a México, que vienen cruzando ilegalmente y que tratan de ser colocados y no podemos. Tienen que tener un estatus migratorio legal en México. Y también cabe comentar que los empleadores, por la experiencia que yo te puedo dar, eh, tienden a tener mayor preferencia por los trabajadores mexicanos que por los centroamericanos, por ejemplo. Sobre todo cuando tienen este tipo de antecedente migratorio, porque entonces ellos tienden a tener dudas si el trabajador pues no va a abandonar, va a continuar o no su contrato de trabajo. En cambio, en ese sentido, los mexicanos somos mucho más estables. Los empleadores saben que los trabajadores van y vienen, no se quedan, cumplen con sus contratos y pues son muy productivos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, sí, podemos hacerlo, pero no lo hacemos. Sí, Y pero lo no. hemos hecho solo si el empleador ya conoce al trabajador. Entonces, por ejemplo, acabamos de colocar unos iraníes, pero nosotros no los evaluamos, no los reclutamos, nosotros no hicimos el proceso, digamos, de vinculación. No fuimos una agencia de vinculación para ese caso. Lo que hicimos fue ayudar en el proceso migratorio. En Ok. esa parte sí podemos ayudar, pero no participamos en el proceso de vinculación y eso se debió gracias a que el empleador ya conocía a sus trabajadores y nos pidió que le ayudáramos, aunque eran de Irán o de Croacia o de donde tú quieras, ¿no? Donde sea. Ok, muy bien, me parece perfecto. Entonces, yo creo que son todas las preguntas que tengo ya aquí. Entonces, vamos a darle quiero chance a las personas que están viendo este video. Si tienen cualquier otra pregunta, tal vez puedan dejar en los comentarios y ya, pues, cuando tengamos chance, podemos ahí responderles en donde quiera que estemos. Con gusto, el día que quieras, si quieres, volvemos a hacer otra plática y aclaramos las dudas o comentarios que surjan. Yo solamente quisiera, primero, obviamente, agradecer la oportunidad. Siempre buscamos la manera de estar en contacto con los buscadores de empleo. Primero, bueno, obviamente para que nos conozcan, sepan quiénes somos. No nos escondemos, estamos aquí. Es más, hay un montón de videos míos por ahí, videos de Working Link por todos lados. Pero sí también siempre aprovechamos estas oportunidades para pedirles que se cuiden, que no se dejen engañar, que tengan mucho cuidado. Lo fácil es fraude. Lo que te va a costar es fraude. Si te dicen que mañana te vas, es fraude. Si te dicen que ya tienen tu permiso de trabajo, es fraude. Si te dicen que te van a ver en el aeropuerto y ahí te van a dar tu permiso y tu pasaporte y todo, es fraude. Es más, tan sencillo, si tú nunca viste a la persona, todo lo hiciste por WhatsApp, por Facebook o por cualquier red social, es fraude. No lo hagan. Siempre tiene que haber un contacto con la persona, con la oficina, con la empresa. Tienes que verificar que sea una empresa establecida, que tenga una oficina, que tenga un personal, que tenga un registro, un permiso, que sea ubicable, ¿no? Y también si te van a pedir que paguen, porque de repente sí hoy día ha cambiado el proceso, antes sí era posible que los trabajadores fueran a pagar, por ejemplo, al banco y a nosotros ya nomás nos traían el papelito del banco. Ahora no, porque por la pandemia la embajada ya no permite recibir nada en papel, todo es en línea. Eso que implica que tenemos que pagar por internet, tenemos que pagar con la tarjeta de la empresa. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente el trabajador tiene que pagar su permiso de trabajo y en ese caso nosotros le recibimos el dinero, pero lo pagamos directamente a la embajada. Y por eso les damos un recibo por el concepto por el cual nos lo están dejando. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hagan depósitos a nombre de cuentas de personas. En este caso tendría que ser a nuestro nombre, si fuera el caso, por pagar un permiso, no sé, o los biométricos que también debe pagar, ¿no? ¿Qué tiene que pagar? Por ejemplo, un detalle que se me olvidaba, ¿qué tiene que pagar el trabajador? Normalmente tiene que pagar su pasaporte, un examen médico, una prueba de confianza, tiene que pagar obviamente su permiso de trabajo y sus biométricos. No tienen que pagar el vuelo o el boleto de avión porque ese lo paga el empleador al principio y al final del contrato. El primer y el último boleto lo paga el empleador, no el trabajador. Cualquier otra cosa que les cobren pues ya debería hacerlos dudar de si es o no alguna fraude o estafa, ¿no? Ok, muy bien. Que perfecto. Yo creo que la información está muy clara. Muchísimas gracias, Luis. Te lo agradezco muchísimo. Am, sí, pues nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo creo que es buena información y que la gente pues va a estar muy bien informada y yo creo que va a evitar que caigan en esos fraudes que actualmente, desgraciadamente, están pasando mucho en nuestro país, ahí en México.
Entonces, esperemos que este video haya sido de su ayuda y pues dejen aquí en los comentarios. Luis y yo a veces vamos a estar viendo ahí a ver qué es lo que nos están platicando y vamos a tratar pues de contestar si no aclaramos nada en el video, pues tratar más adelante de aclarárselos. ¿Verdad, Luis? Así es, con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias entonces, Luis. Ahí nos estamos viendo. Gracias, suerte y pues cuídense, por favor. Gracias, Luis.